buenas noches, bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta semana nos acercamos a una realidad que ha estado muy presente en los medios de comunicación, en nuestras casas, en los colegios, porque celebrábamos el Día Mundial contra el Ictus, una realidad que afecta a muchos hogares. ¿Quién no tiene un familiar, quién no tiene un compañero de trabajo o alguien conocido que ha padecido un ictus y que está luchando día a día contra esas adversidades? Pues esta noche contamos con la presencia de un invitado, una persona que con una historia de superación personal llena de lucha y de grandes valores nos va a contar cómo afrontó él ese capítulo en su vida y trae, sobre todo, lo más importante, un mensaje esperanzador para todos aquellos que estáis sufriendo y padeciendo ahora mismo esa realidad. Para explicarnos esta realidad desde un punto de vista clínico, hemos invitado al doctor Carlos Portilla, es el jefe responsable de neurología de la sección de ictus del Hospital San Pedro de Alcántara. ¿Cuáles son las causas que provocan el ictus? Algo estamos haciendo mal, que realmente pues cada vez el índice y el porcentaje de personas que padecen el ictus está cada vez más elevado. De hecho, hace poco veíamos en los medios de comunicación cómo la tasa de mujeres que padecen el ictus ha superado a aquellas que padecen el cáncer de mama, algo que verdaderamente nos ha sorprendido demasiado. Hablaremos con él y tomaremos nota de todos los consejos y todas las ideas que nos da sobre esta realidad. Y como siempre nos gusta poner un poquito de música en el programa, tenemos la presencia de Josan Rodríguez, un violinista que ha sabido perfectamente fusionar el violín con distintos géneros, acoplarse, adaptarse a distintos grupos, cantantes, obras musicales y espectáculos, y con él disfrutaremos esta noche de una entrevista, además de su actuación musical. Por eso te dejo el correo electrónico para que nos mandes tus mensajes, tus datos personales y podamos contactar contigo. Es este que estás viendo en pantalla, sentircacerestv@gmail.com. Ahí estamos para recibir tus datos y para que puedas venir al programa a compartir tu talento o hablar de aquello que desees. Dicho esto, es momento ya de empezar esta semana, La Noche con Ángel, en Sentir Cáceres Televisión. Embolia, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Cada año, 130.000 personas sufren un ictus en España, provocando la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40% de ellos. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Cuando se produce, el ictus supone un gran impacto personal, familiar, sanitario, social, laboral. Se estima el coste social del ictus en más de 6.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 5% del gasto sanitario público. Una de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y haz ejercicio de forma moderada. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Es momento de actuar para impedirlo. Actúa contra el ictus. Por ti, por los tuyos. Esta noche tengo el placer de sentarme a hablar con una cara conocida en Cáceres, muy conocida por los cacereños, sobre todo porque ha sido testigo, reflejo de una superación muy importante que tuvo en su vida, con un capítulo que tocamos esta noche, como hemos dicho al principio del programa, la realidad del ictus. Conmigo se sienta en La Noche con Ángel Dámaso José Morán. Muy buenas noches, Dámaso. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, recuperando y ya está. Bueno, una historia de superación personal
de un ictus que comienza ¿en qué año? En el año, si no me acuerdo bien, en el 2011 me dio un ictus cerebral. El día 8 de noviembre, por así, me dio un ictus cerebral. Hasta entonces tu vida era normal, ¿no? Tú trabajabas, tenías cargos de responsabilidad, pues ¿no? Sí, jefe de equipo en Balondo, Ajá. de responsable, pero ¿quién iba a pensar que...? Pero bueno, es lo que hay, pero tenemos que luchar y tirar para adelante como sea. Además de tener un trabajo que te gustaba y que te exigía una responsabilidad, también hacías mucho deporte, ¿no? Tú has sido siempre muy deportista. Pues sí, la media maratón la hacía yo. Y corría todos los días, la Ronda Norte todos los días, y hacía mucho deporte, pero la tensión la tenía descompensada. Y cuando me dio un ictus la tenía alta. O sea que está de pasada el destino. Bueno, pero también es cierto que porque corría todos los días la Ronda Norte y hacía mucho deporte, eso me ha ayudado, porque un mes en coma se dice pronto, pero no se supera, porque yo estoy vivo de milagro, pero me ayuda mucho el estar físicamente bien, macho. Y yo me cuidaba mucho. Vamos a repasar un poquito ese capítulo, si te parece. Vamos a comenzar en el momento en el que tú ya sientes unos síntomas, ¿no? Sí. En los ojos, unas chispitas, pero no hacía caso. Claro. ¿Qué iba a pensar que hacía mucho deporte y corría todos los días? Pero bueno. Pero antes pero no me hacía ni caso, macho. A partir de ahí, cuando tú notas que tienes esas chispas en los ojos y algún otro síntoma, me imagino, ¿no? Dolor de cabeza, mareo... Sí, dolor de cabeza y tal. También. A partir de ahí, ¿el proceso cuál fue? ¿Llamar a urgencias? ¿Ir rápidamente a un médico? No. Estando trabajando a las 11 menos cuarto de la noche, trabajando en Balondo, en el vestuario, me vestía, ¿no?, de seguridad, pero me caía, me volvía a levantar y me volvía a caer, hasta que no podía más. Y por suerte, al Fernando, que es jefe de seguridad, que tardaba muchísimo, y entonces entraba él y en una ambulancia, seguidamente al hospital, y del hospital, como se encontraba fatal, me encontraba fatal, ¿no? Pues en helicóptero a Badajoz. Y un mes en coma. ¿Un mes en coma? Un mes en coma. Un mes en coma. Que se dice pronto, ¿eh? Y a partir de ahí tu vida cambia, 100%. Empiezas a valorar un poco las secuelas que te ha quedado el ictus, ¿no? Se ve de otro color las cosas diferentes, eso te lo digo yo en serio. Se ve la vida diferente. Además, una anécdota, porque desperté cantando. Claro. Y no me enteraba de nada, macho. Pero con ayuda del psicólogo, Julián, que me ayuda muchísimo, Anabel, la psicóloga, las terapeutas y tal, me han ayudado a vencer ese miedo y a luchar y a sobreponerse, y hoy estoy aquí por eso. Y ya te digo, y hablo de mí, pero al final hablo también de otras personas que pueden ayudar a otras personas que después del ictus se mueren o por ejemplo tienen depresiones y tal, pero yo puede que haya veces que hay que echarle un par de narices, hay que agobiarse, pero al final te digo yo que recompensa, porque vas recuperando, y eso lo noto yo, y otras personas pues lo notarán. Por eso sé lo de la experiencia y digo, pues voy a contarlo, a ver si acaso... Lo que pasa, Damaso, que te escuchamos hablar y el simple hecho de decir que esto ya ha sido como una recompensa nos da a entender que tú has aprendido mucho de esta experiencia, ¿no? Sí, la experiencia es un grado. Claro.
me ha ayudado mucho, pero también hay que echarle coraje. Y yo lo he hecho. Bueno, voluntad, más que coraje es voluntad, ¿no? Bueno, y si no es que también es lo que hay, ¿no? Pero voy a luchar y lucharé hasta que me llegue el día pero lucharé hasta el final, vamos. Vámonos a ese mes de ingreso en el hospital, Sí. ¿vale? Una vez que ya sales de ahí, regresas a casa, imagino que no es posible hacer la vida tan normal como lo hacías Pues antes, sí, porque ¿no? es que además iba en silla de ruedas, macho. Claro. ¿Y te costó mucho adaptarte a la nueva vida, afrontar las dificultades de no estar acostumbrado, por ejemplo, pues a andar en una silla de ruedas, a ver que a tu alrededor hay y existen todavía muchas barreras arquitectónicas? Bueno, te das cuenta ahora. Ujú. Antes no. Ahora ya, antes que ya en silla de ruedas, pues entendía que para los accesos a minusválidos, pues creo que tengo que dar. Para mí es muy complicado. Ujú. Pero yo, poquito a poco, voy hace años en silla de ruedas, pero ya voy con muleta. Ujú. Ando como un pato, pero ando. Pero hay una evolución, Pues sí, claro. hay una evolución. Y, la primera vez, pues 2 o 3 pasos, Ujú. luego a la calle, luego al portal, luego voy a dar una vuelta de 200 metros, vuelvo, hasta que digo, yo tengo que luchar por ir a la calle y en silla de ruedas para nada la quiero. Y hasta entonces, en silla de ruedas, o sea, con muleta. Que ando un poquito más, pues descanso, pero voy con muleta y así hasta que, mira, voy andando y dando muchos paseos, ando muchísimo, eso sí, macho, ando muchísimo. En invierno, por ejemplo, en verano, pues es más complicado porque el cambio brusco para mí me afecta, ¿no? Claro. Pero bueno, me adapto Hay que enseguida. saber adaptarse un poco también a las a la- condiciones del tiempo, ¿no? Pues sí. Claro. Y sobre todo, a mí lo que me sorprende de tu historia, seguramente que en casa también estén como yo, ¿no?, sorprendidos de esto, es la evolución que has tenido, ¿no? Es decir, desde un mes en un hospital, pasando por silla de ruedas, dependiendo de una muleta, y ahora andas con muchísima más independencia y sobre todo la fuerza, ¿no?, y la vitalidad que tienes. Eso ha sido, me imagino yo, el trabajo de un equipo que ha estado detrás de ti, sumado a tus ganas de Mira, vivir, ¿no? principalmente la que me ha ayudado, no es por nada, pero es Cocempe. Ujú. Me ayuda muchísimo. Pero tanto Anabel, la psicóloga, eh, ¿cómo se dice? El psicólogo. Psicólogo. Julián, ¿no? Julián. Julián, el psicólogo. Ujú. Me ayuda muchísimo. Y yo que tengo ganas y echarle un par de narices y hay que luchar y digo, pues, ¿y qué hago? Me vengo abajo, me deprimo, me meto en casa, ¿qué hago? Digo, tengo que luchar y tirar para adelante como sea. Ujú. Y Claro, porque no solamente estamos hablando de la cuestión física, ¿no?, que nos ha quedado muy claro que andas mucho, sí, tienes mucha fuerza de voluntad, incluso como los deportistas, ¿no?, se van marcando sus propios retos y a lo mejor un día no hacemos mucho, pero un poquito que hayamos conseguido pues sí, ya es suficiente, ¿no? pues Eso sí, ya es un elevarse la autoestima de alguna pues forma. sí, Pero también hay que cuidarse la mente, ¿no? sí, Hay que bueno, estar de alguna manera activo, distraído. En ese sentido, por ejemplo, pues tú lo tienes muy bien planificado porque eres usuario de Cocenfe, donde además sí, allí realizas talleres, sí, actividades, ¿no? pues mira, hago logopeda, Ujú. Raquel, antes era Elena, pero estaba de baja. eh, mm, mm, ¿Cómo se dice? Que ahora no me acuerdo. Rehabilitación. Sí, rehabilitación. Ujú. ¿Cómo se dice? Que no me acuerdo. Lo del gimnasio, la chiquitita esa. Fisioterapia, Sí, me ayuda muchísimo también claro. porque
porque con la bicicleta, media hora de bicicleta todos los días, que eso no lo aguanta cualquiera, ¿eh? Pero yo lo aguantaba, macho. El caso es que la silla de ruedas no la quería para nada, macho. Y la mente, pues, la mente es otra cosa. Eso va muy despacio, va muy lenta la cosa, pero va. Por eso le digo a mucha gente como yo que no se desespere, que la vida sigue, que hay que luchar, que hay que sobreponerse y que hay a veces que me pongo nervioso, pues, y hay a veces que las palabras no me salen, pero otro día me aclaro perfectamente, o sea que es como una lucha constante, es como un... Haber aprendido a ganar muchas cosas a base de Sí, luchar y de sacrificarse, sí, pero también tener la capacidad de amoldarse a las circunstancias del día a día, ¿no? Y ser tolerante con uno mismo, quizás ese sea el secreto, ¿no? y con las personas también, ¿no? Ujú, Porque ahora me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? claro. Que antes no las sabía, ¿no? Y ahora comprendo de que valoro más a la gente, ¿no? Ujú. Lo que pasa que, bueno, que poquito a poco, es que ¿Has conseguido descubrir más cosas de la gente de tu alrededor a raíz de lo que te ha ocurrido? soy amigo de mis amigos, ¿no? Pero, en fin, lo que es ser amigos y luchar, pues a veces yo solo, pero no pasa nada, hay que luchar. Ujú, Pero tengo amigos también, ujú, amigos muy buenos además. Mm, Sobre todo amigos de la infancia, por ejemplo, como Senso, como Alía, que me conocen, me saludan, eh, hablo con él, dialogo y perfectamente, y cómo estás, y me saluda, y hay que superarse, y día tras día, pues va evolucionando, voy progresando, hay veces que me encuentro, hay días que me encuentro peor, pero, pero yo pienso, digo, pero bueno, pienso yo, digo, pero bueno, ¿y qué hago entonces? Me vengo abajo, me deprimo y otra vez hay que luchar, hay que tirar para persistente. adelante Ujú, y así hasta que voy recuperando y lo noto yo, ¿eh? ujú. Pues es un ejemplo, sin lugar a dudas, de persistencia, de lucha, ganas de vivir sobre todo, y ese mensaje que nos ha quedado, ¿no? A todas las personas que están sufriendo esta realidad, ¿no? No hay que dramatizar, no hay que dejar de luchar y sobre todo hay que marcarse metas, ¿no? Sí, Siempre un poquito más. En esas rehabilitaciones, en ese pues, proceso de rehabilitación física y psicológica, y ser capaz también de ser tolerante con uno mismo, de decir, bueno, hoy hemos llegado hasta aquí, estas son las circunstancias, pues sí, pero el premio siempre es dar un paso hacia adelante, porque pues se sí, puede, una vez que ya has superado el sí, ictus, sí que hay una realidad por la que luchar que pues merece la sí, pena. sí, porque ahora no soy feliz, pero voy a ser feliz, porque yo reconozco de que probablemente recuperaré, no al 100%, Ujú. porque es evidente de que tengo mis limitaciones, pero yo las asimilo y las comprendo, pero dentro de eso hay una vida, hay una vida que sigue adelante y, por ejemplo, mi hijo Damasín, que lo quiero mucho, eh, Ese es el que le da sentido a la vida, prácticamente a a todo, todo. Damasín. Eso no lo dudes, pero no lo dudes, macho. Ujú. Él es sensible a lo que a ti te ocurre. ¿Tú notas que él te ayuda de forma especial, se Sí, involucra? ¿Le habéis enseñado de alguna forma a que la convivencia familiar en casa sea lógicamente normal, pero atendiendo un poco a las necesidades que tú reclames, ¿no? En ciertos momentos. pues sí, macho. ¿Sí? Pero Damasín me ayuda mucho y me ayuda siempre. Claro. Y siempre que puede me ayuda. ¿Qué edad tiene? 14 años. Ujú, Va para 15. El 18 de diciembre. No se me olvida nunca, macho. ujú. ¿Y qué te dice él Bueno, que... sobre tu superación? Bueno, ¿Alguna vez habéis hablado de esto, los dos a solas? no, porque no hablo de estas cosas con... Yo sé que por ejemplo, mm, los sábados viene a verme y Ujú, me saluda y voy a comer con él
o me hago una pizza con él, o vamos al bar, pero no hablo de esas cosas con él porque no tengo ganas de agobiarlo ni de... Ellos son muy inteligentes Pues sí, y saben perfectamente de qué forma ayudar, de qué forma sí, estar cerca cuando lo necesitan los demás. pues sí. De esta manera he aprobado todas, o sea que... Pues ha sido un placer, Dámaso, sobre todo el ejemplo y el mensaje que le has quedado a toda la gente que al igual que tú ha padecido esto en algún momento de sus vidas, que están atravesando también este capítulo, y te deseo muchísima suerte, que esa fuerza que tienes no decaiga nunca y esas ganas de vivir sigan hacia adelante. Muchísimas gracias. A ti por venir, buenas noches. Venga. No hice caso a las indicaciones de mi médico. Tenía la tensión por las nubes. El colesterol alto. Y no me cuidaba. Tuve un ictus. Y ahora apenas... Me valgo por mí mismo. Si pudiera volver atrás. Esta noche también es importante pues adentrarnos un poco en esta realidad del ictus desde una perspectiva mucho más clínica, más médica, sobre todo porque nos interesa saber cuáles son los factores que nos provocan el ictus. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida, en nuestros hábitos rutinarios, que pueden favorecer a que eso en algún momento nos pueda tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y para ello, pues qué mejor que sentarnos a hablar esta noche en Sentir Cáceres Televisión con el doctor don Carlos Portilla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Neurólogo responsable del área de ictus en el Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres. Efectivamente. Bueno, doctor, una realidad que está ahí y que lo que interesa saber de primera mano es por qué se produce el ictus desde el punto de vista médico. Ajá. El ictus es una enfermedad neurológica que ocurre cuando se produce una obstrucción de uno de los principales vasos, de uno de los vasos que lleva la sangre a una determinada zona del cerebro. Eso es lo que denominamos el ictus isquémico. Y luego existe otro tipo de ictus, que es cuando se produce una rotura de un vaso, de una arteria dentro de nuestro cerebro, que sería el ictus hemorrágico. Es mucho más frecuente y prácticamente todos los datos de los que se habla suele ser a través del ictus isquémico, que es bastante más frecuente. Se habla mucho de los factores de riesgo de esta enfermedad, ¿no? Hay una serie de factores que están ahí y que conviene saber para conocerlo más de cerca, ¿no? Sí, Ángel, para que te hagas una idea, prácticamente de todos los ictus que atendemos en nuestros hospitales, prácticamente el 80% de esos ictus son evitables. Y los son evitables porque se producen, esos ictus vienen condicionados por la exposición a una serie de factores de riesgo, que son los que denominamos factores de riesgo cerebrovasculares, que van a condicionar o van a provocar este ictus. Entre ellos, y además yo creo que todos son muy conocidos, podríamos destacar el hábito tabáquico, el tabaquismo, la toma del alcohol en exceso, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, la obesidad, la vida sedentaria, el llevar una dieta poco equilibrada, son los factores de riesgo fundamentales que, como vemos, son todos bastante controlados por nosotros o por la ayuda médica asistencialmente. Que son conductas que hacemos habitualmente: fumar demasiado, beber a veces cuando a lo mejor tendríamos que reducir un poco esas tomas de alcohol, movernos un poco más, andar, tener un hábito de andar media hora, por ejemplo, todos los días, ¿no? Estaría mal. Sí, un ejercicio moderado, de 3, 4, 5 días en semana, caminando media hora, una hora, un ejercicio estupendo para prevenir cualquier enfermedad vascular y también la enfermedad cerebrovascular. Y controlar la alimentación, ¿no? También es otro factor importante, porque una de las cosas que nos llama mucho la atención, fijándonos en las estadísticas, ¿no? que están ahí en los medios de comunicación hoy en día, es que el ictus ya no tiene edad. Si bien es cierto, al principio parecía que esto era algo que afectaba solo a los mayores, pero ahora cada vez vemos a más gente joven afectada por un ictus, ¿no? Es cierto, es una enfermedad que sí que la edad es un factor de riesgo no modificable y suele ser una enfermedad que afecta a personas por encima de los 65 años. Sin embargo, los 10 últimos años, los últimos 10, 20 años, hemos asistido a un aumento en la presencia de ictus, en la frecuencia de ictus en personas más jóvenes, por debajo de los 45 años. Se están estudiando el porqué, de qué puede depender esto, y parece que es precisamente por la exposición a estos factores de riesgo que hemos comentado anteriormente, que la población más joven pues también está expuesta y no tiene esa conciencia en el cuidarse con los ritmos de vida, el estrés laboral, el hábito tabáquico, que ha habido un repunte en los últimos años en el fumar,
sobre todo en las mujeres, y todo eso parece que contribuye a que en estas edades existan más frecuentemente Claro. ictus. Una realidad que la hemos vivido muy de cerca en muchos hogares. Nos pasa que cuando hemos tenido la mala suerte de tener a un familiar pues que le estaba dando un ictus, hemos tardado o no hemos empleado la rapidez suficiente en llamar al 112, en pedir ayuda, auxilio, porque no hemos sido capaces de identificar los síntomas básicos de primera mano que tenemos que reconocer para poder ayudar a esa persona, ¿no? Para poderle dar la emergencia que necesita. Y luego a lo mejor pues unos minutos o una hora después de haberlo hecho ya es demasiado tarde. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cuáles son las primeras evidencias que tenemos cuando alguien empieza a dar un ictus? Esta es una realidad del día a día nuestro en la atención a las personas con ictus, es el desconocimiento de qué síntomas neurológicos, qué síntomas físicos provoca esta enfermedad. Fundamentalmente podríamos definirlo en tres, cuatro. El primero de ellos es que se produce una pérdida de fuerza en un lado de la cara, una debilidad facial, la que se produce una desviación de la comisura bucal. Otro síntoma que aparece es la pérdida de fuerza en un brazo, en la pierna o las dos a la vez. Y también un trastorno en el habla. Es frecuente que sean personas que son incapaces de expresarse o de entender lo que se le dice o articulan el habla de una manera equivocada. Y característicamente estos síntomas suelen aparecer de manera brusca. Claro. Uno pasa de estar en una situación normal a de pronto, de golpe, presentar este tipo de síntomas. Es habitual y lo vemos, como digo, en nuestro día a día, personas que cuando sufren estos síntomas esperan en casa, guardan en casa, incluso algunos se van a acostar a ver si se les pasa. Claro. Pues si son transitorios y no solicitan ayuda en ese momento, y es fundamental que cuando alguien note o sea testigo de que alguien está presentando estos síntomas, avise de manera urgente a los equipos de emergencia hospitalaria, al 112, para activar toda una cadena asistencial para atender lo antes posible a esta persona. Y en casa, hasta que llega ese 112, ¿nosotros qué debemos hacer con el paciente? En principio no hace falta hacer nada porque son síntomas y es una enfermedad que en la fase más hiperaguda, en estos primeros minutos, en muy pocas ocasiones va a comprometer la vida de la persona. Entonces lo que hay que hacer una vez que seamos testigos, coger el teléfono, llamar y esperar a que llegue. Una realidad que queda unas secuelas que van más allá de lo físico, ¿no? Y que también tienen que ver mucho con la parte psicológica, con la parte del habla, y que requiere un proceso, lógicamente, de recuperación bastante complicado, ¿no? Bastante exigente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. El ictus tiene distintas fases asistenciales, la que hemos comentado con los síntomas, que sería esta fase más aguda, y luego llega otra, que es la fase de secuela, que es la más larga en la vida de la persona, en la que necesita una serie de tratamientos, de medidas de rehabilitación, de terapia ocupacional, de logopedia, en su recuperación. Ahí es necesario un abordaje interdisciplinar, muchas disciplinas sanitarias deben participar de una manera coordinada para intentar recuperar a una vida social, laboral y física lo antes posible a la persona. Es cierto que el tiempo de tratamiento de esa fase de secuela puede llegar a ser hasta de un año, incluso hay estudios que hablan que a partir de un año después de un ictus todavía existen posibilidades de seguir con la recuperación, pero cuanto antes se empiece y se haga de una manera más intensa, será más eficaz este tipo de tratamiento. Claro. Es curioso el testimonio que hemos tenido esta noche en el programa, ¿no? De Dámaso, cómo empezó un mes en ingresar a un hospital, de ahí una silla de ruedas, luego una muleta y ahora es capaz de caminar y de hacer su vida independiente con total normalidad, ¿no? Efectivamente, el ictus hoy en día tenemos tratamientos muy potentes en esta primera fase más aguda, donde conseguimos, si somos capaces de aplicar estos tratamientos, mejorar la supervivencia y disminuir el grado de dependencia, pero en el peor de los casos, en que no conseguimos mejorar esta situación de independencia, existen herramientas terapéuticas, como comentamos, en la rehabilitación, terapia ocupacional, logopedia, que son muy eficaces y que permiten o intentan conseguir que la persona recupere lo mayor posible su vida previa. Sin lugar a dudas es el resultado de un trabajo, de un equipo de profesionales de distintas áreas que van sumando en valor, bueno, pues todo lo que aportan y efectivamente acaban consiguiendo que luego pacientes que han tenido pues unas secuelas bastante complicadas sean capaces de
de vivir de forma independiente, ¿no? Y de ir pues venciendo sus dificultades, como contaba Dámaso, ¿no? Pero sin embargo yo creo que todavía, Carlos, no sé si desde el punto de vista, ya no como médico, sino como ciudadano, te preguntas si aún todavía queda mucho por hacer en el campo sociosanitario, ¿no? Si todavía tenemos que seguir luchando mediante campañas, mediante programas, intentando, bueno, por ejemplo, una de las realidades que tienen son las barreras arquitectónicas que hay en la ciudad, ¿no? Eso es una dificultad también para ellos, que muchas veces no somos conscientes, pero que ahí están, ¿no? Totalmente. Los medios de los que disponemos actualmente, aquí en Extremadura, en nuestra ciudad, en Cáceres, disponemos de medios para poder atender a personas que han sufrido un ictus, pero son medios, son recursos limitados, ante una enfermedad tan frecuente, tan prevalente, pues llega un momento en el que no puede abordar y no puede atender a tanta población y son recursos limitados, como comento, y a veces hace que todo este tiempo en el que una persona se podría beneficiar de una rehabilitación no se puedan dedicar, porque siempre va a haber otra persona que quizá lo necesite más, ¿no? Claro. Es fundamental que hace falta, y es algo lógico, que hace falta más inversión económica en estos recursos sociosanitarios, en terapias ocupacionales, logopedia, que disponemos de poco a nivel público en nuestro medio sanitario, y como bien comenta, todo el tema de la accesibilidad, etcétera, a nivel poblacional, que bueno, la verdad que Cáceres tiene lugares donde son difíciles el acceso, pero hay que poner un esfuerzo para que la vida de esta persona sea lo más cómoda posible. Así es, y sobre todo concienciarnos de que tenemos que ayudar en ese aspecto a que esas barreras se eliminen cuanto antes, ¿no? Y que nadie tenga que salir de sus casas para poder vivir. El otro día leía yo en la prensa, ¿no?, un dato que me quedó muy sorprendido. El 18% ha cambiado de domicilio, de los extremeños, ha cambiado de domicilio, y el 12% no recibe ningún apoyo, ¿no? Todavía hay ahí unos porcentajes que debemos reducir de alguna forma lo antes posible. El ictus supone un elevado coste social para la persona y la familia, el entorno del enfermo en este caso, y también supone un elevado coste económico, y la mayor parte de ese gasto económico recae en las familias, porque la mayor parte de los cuidados en la vida cotidiana, en los recursos que ya no es capaz de realizar esta persona en esta fase de secuela, habitualmente recaen sobre la familia en las actividades cotidianas. Esto supone un esfuerzo en ocasiones para el cuidador principal, no solo económico, también en su vida personal, que necesita el apoyo y el soporte social y de todos los recursos sanitarios. Pues muchísimas gracias, don Carlos Portilla, neurólogo y jefe de neurología de la sección Ictus de San Pedro de Alcántara en Cáceres. Ha sido un placer y espero que toda esta información sobre el ictus sirva a la gente que nos está escuchando y también sirva a los familiares que de alguna manera padecen esta realidad y que tienen que ayudar y luchar día a día en favor de los que la tienen en casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues ha llegado ya el momento de ponerle un poco de música al programa, y qué mejor manera de hacerlo esta noche que con un violinista que se llama Josan Rodríguez. Buenas noches, Josan. Buenas noches, Ángel. Bienvenido. Bueno, yo ya tenía ganas de sentarme contigo porque, aparte de haber visto algunos proyectos tuyos por internet y por las redes sociales, sí es cierto, y lo vamos a hablar a lo largo de la entrevista, que has dado un paso a través de la promoción de vídeos en internet, grabándote cover, fusionando el violín con otros géneros, que ha llamado mucho la atención a mucha gente, y precisamente eso es lo que hoy vamos a hablar esta noche en el programa. Si te parece, vamos a empezar a hacer un recorrido un poco de tu trayectoria, ¿no? Tú empezaste con el violín desde que eras muy pequeño. A los 5 años. A los 5 años. Y empezaste fijándote en alguien, ¿no? En mi hermano mayor, que empezó un par de añitos antes, nos llevamos un par de años. Y pues, sí, empecé porque le veía a él y me gustaba un poco el origen. Luego es verdad que él lo dejó más pronto. Pero bueno, la verdad es que yo a los niños siempre les animo al instrumento, que sea siempre bueno tener experiencias musicales, enriquecedor. Claro. Van pasando los años, a ti te va enganchando el violín y decides ya, bueno, pues que es hora de irse al Conservatorio de Mérida. Y allí cursas violín durante unos años, ¿no? 6 años, la época del instituto, de 12 a 18 años, grado medio. Y la verdad es que pues, también es que al final todo son experiencias, el mundillo, pues
te hace vivir experiencias con el tema de orquestas, de convivencias, y que todo lo que te pueda decir de mi experiencia con la música, pues ha sido buena. En esa época del conservatorio, Josán, te dejabas mucho llevar por los clásicos, ¿no? Es lo primero que estudiáis en el conservatorio, ¿no? De primera mano, ¿no? Y era algo que te atraía a ti ya desde muy jovencito, ¿no? Los grandes clásicos de la música, ¿no? Sí, al final la enseñanza en el conservatorio está enfocada a eso, a la música clásica. El tema incluso damos fundamentos de la composición y tal, que se dan como ciertas reglas que a la hora solo se aplica a la música clásica, ¿no? Lo que te enseñan es reglas que hoy en día en cualquier canción de cualquier estilo no se respetan. Claro. Pero por lo que te digo, son una enseñanza dedicada a la formación en la música clásica. Y una cosa que a ti te motivó mucho en esa época del conservatorio, que fue como una oportunidad para ti, fue el hecho de poder entrar en la orquesta de Extremadura, ¿no? Orquesta joven. En la orquesta joven de Extremadura, ¿no? Eso me imagino que fue para ti una satisfacción y una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, además que parece que ha llovido ya mucho porque hace ya casi 10 años. Y fue con 16 años, que era la edad mínima para entrar. Yo estaba ahí en bachillerato, tal y cual, que siempre mucho jaleo. Y tuve suerte, entré, estuve un par de años colaborando, hicimos una colaboración con la Orquesta Grande de Extremadura, y la verdad es que fue una experiencia también súper enriquecedora. Yo pienso que todas las experiencias de aprendizaje en el ámbito, por ejemplo, de la música, que van más allá de lo que es el aula de un conservatorio, son muy enriquecedoras, ¿no? Incluso creo que hiciste también encuentros intercentros cuando estabas en bachillerato, ¿no? Sí. Lo que te permitió, pues, conocer alumnos que, al igual que tú, les encantaba la música y os enriquecíais unos de otros, ¿no? Además es muy bueno, sobre todo porque nos dábamos cuenta cuando nosotros colaboramos el Conservatorio de Mérida y de Almendralejo, en Madrid también conocíamos a gente, alumnos de allí, y te dabas cuenta el nivel sobre todo que había. O sea, tú estabas allí en el conservatorio, que te conocías todo el mundo, y salías, veías a la gente de fuera, y sobre todo te era curioso el nivel que tú veías en otro conservatorio, que al final también te ayudaba a ti a motivarte, a decir, me estoy fijando en compañeros que tengo el día al día, pero por todos lados hay gente que curra mucho, que trabaja mucho, y te ayuda a eso, a conocer sobre todo a mucha gente, y es otra cosa que también me parece súper enriquecedora, ¿no? Cuando uno sale más allá de lo que es el aula en el que está aprendiendo música, descubre otros perfiles, descubre el entusiasmo, el espíritu de otra gente, ¿no? Que siempre te puede de alguna forma aportar algo a ti, ¿no? Como artista, ¿no? El Conservatorio de Mérida para ti ha sido muy importante en un aspecto clave y muy fundamental, ¿no? Que es la formación de orquesta, porque es como el conservatorio, digamos, que más empaque tiene para eso en concreto, ¿no? Sí, a nivel de grado medio, la verdad es que, bueno, nos dirigía por aquel entonces, que no sé si sigue actualmente, director de la orquesta, Alfonso Ramos, que como director ya tiene mucha experiencia y a mí me aportó muchísimo a nivel de ya lo que es el trabajo, el día a día de la orquesta, todo eso lo noté, por ejemplo, mucho al entrar a la orquesta joven, que el trabajo que hacíamos ya en el Conservatorio de Mérida era muy bueno y se trabajaba mucho ese aspecto que quizás en otros conservatorios se descuida algo más. Y es verdad que el poder colaborar con el Conservatorio del Almendralejo, Carolina Coronado, nos permitía también orquesta sinfónica, que no hay por aquí mucho en Extremadura, tener ese contacto del trabajo de una orquesta sinfónica, las concentraciones, y la verdad es que sí, fue una formación para mi gusto muy completa. Luego cada uno en lo individual pues lo aprovecha más, lo aprovecha menos, pero... Una formación que te hace mucho más disciplinado, me imagino. Tienes que compaginar tus estudios con la música, con ensayos, con conciertos, con compromisos, ¿no? Eso también le hace a uno madurar más deprisa, ¿no? Sí, vive al final experiencias que quizás pues, luego incluso lo valora más con el tiempo, ¿no? Que las oportunidades que nos dan a esa edad de poder, por ejemplo, con la Orquesta de Mérida estuvimos tocando con Los Secretos en el Teatro Romano de Mérida, y que te das cuenta que son oportunidades que son muy difíciles, pero cuando estás metido ahí en el mundillo, tal, pues que te brinden esas oportunidades del conservatorio, la organización, ya te digo, el director, pues en ese sentido se movía muchísimo, trabajaba muchísimo, y es un lujo por lo menos en esta zona poder tener ese tipo de proyectos de orquestas jóvenes, orquestas sinfónicas. Es una oportunidad que tenemos que también trabajar también para seguir creciendo en ese sentido.
Bueno, atrás quedó ese Josan Rodríguez de la formación musical en conservatorio, sus primeros pasos en la Orquesta Joven de Extremadura, toda esta conexión con otros conservatorios nivel intercentro, y ahora aparece un Josan Rodríguez que hace pues un trabajo muy versátil con el violín, ¿no? Que ha enganchado a mucha gente y que ha hecho que muchas compañías de teatro y cantantes y grupos te llamen porque quieren colaborar, quieren que tú colabores con ellos, ¿no? Bueno, yo muchas veces me lo pienso, digo, ¿qué habrán visto para fijarse en mí en algunos casos? Pero bueno, sí, surgió de todas formas, incluso yo ya cuando estaba en el conservatorio en esa época, recuerdo que sin tener los medios que tengo hoy en día, un violín eléctrico que tiene la posibilidad de enchufarlo al ordenador, de grabar lo que hace, no tenía esos medios, pero sí me gustaba a mí mucho poner la radio, por ejemplo, y canciones que sonaban pues, de Melendi, de las canciones que sonaban por la radio, tocarlas yo encima con el violín, para que siempre tenía yo esa vena que me gustaba hacer algo diferente a lo que ya hacíamos de por sí en el conservatorio. Pero sí, luego ya fue a los años, a los 20 años, así ya cuando empecé, ya te digo, me compré el violín eléctrico, empecé a probar, a crear cosillas diferentes y pues hasta hoy. Colaboras, como hemos dicho anteriormente, con cantantes y con diferentes grupos de la región, haces cover, tocas para eventos privados, que también eso te ha dado muchas tablas, participas en certámenes, es decir, una actividad pues muy versátil, ¿no? Pero me llama mucho la atención el enganche que tú tienes con Internet, ¿no? Una buena forma para darse a conocer, ¿no? En el mundo de la música, y tú sabes emplearla con mucha maestría en ese aspecto. Yo creo que viene de serie con mi generación, que sabemos lo importante que es las redes sociales, la imagen que muestra, que al final mucha gente que nosotros no llegamos a conocer en nuestro día a día en persona, se hace una imagen nuestra a través de redes sociales. Entonces, yo no sé ni más ni menos más, yo me considero eso, por la generación que me ha tocado vivir, pues estamos muy ligados a las redes sociales, pero sí, considero eso muy importante a la hora, porque al final es publicidad a coste cero. Y es cierto que te abren eso, muchísimas puertas, que te vea mucha gente que no podría llegar de otra forma a ello. Y yo, pues sí, yo tengo muchísimo que agradecer en ese sentido a las redes sociales, que es otra forma de darse a conocer. La habilidad de utilizar las redes sociales con ese propósito, como dices, pero también una de tus frases, al hilo de lo que dices, ¿no? De como somos las nuevas generaciones ya captamos la realidad del ámbito musical de otra forma. Lo cambiante del gusto de las personas, es decir, tú asimilas perfectamente que aunque a ti te gusten ciertas cosas, no tiene por qué ser eso lo que le guste a la mayoría, ¿no? Sí, en general, pues lo que he hecho estos últimos años, en plan, es cierto que siempre me gusta dejar mi espacio para crear las cosas que a mí me gustan. Yo tengo mi gusto personal dentro de la música, mis grupos que me gustan, y siempre intento también hacer pues versiones de esos grupos, mis propias creaciones en ese estilo. Pero sí, al final yo voy a una discoteca, por ejemplo, y pues no puedo tocar a veces grupos que a mí me gustarían, que son más indie, son más light, tienes que tocar pues, poco lo que vende. Claro, efectivamente. Lo que vende, lo que es más comercial en ese momento, que no siempre coincide con lo que a uno más le gusta. Sí, pero aún así me parece súper enriquecedor. Por ejemplo, el flamenco, que yo ya he colaborado con varios artistas diferentes. Yo, por parte de mi familia materna, siempre a una raíz flamenca, tengo un par de primos bailadores, cantadores, pero nunca me había involucrado yo, porque personalmente nunca le había dedicado tiempo a escuchar flamenco. Pero ahora, por ejemplo, con La Barraca, algunas colaboraciones que he hecho con otros cantantes, cantadores, y me parece súper enriquecedor. Al final, yo soy de los que opino que cuando no te gusta un estilo musical es porque no la has escuchado suficiente. Claro. Hay que impregnarse de él, ¿no? Claro. Y sentirlo, como te ha pasado a ti, por ejemplo, con el flamenco, ¿no? Claro, con el flamenco. Yo, es que mis amigos muchas veces se ríen porque dicen, es que lo mismo, te pone algo clásico que te pone algo de hip hop, de rap, pero es que al final es eso. Yo al principio, por ejemplo, grupos de hip hop, de rap que no me gustaban, amigos míos que lo escuchaban mucho, pues al final lo que hacían es que de tanto escucharlo, como que se te hace el oído. Claro. Y en la música clásica, por ejemplo, algo que yo tampoco de chico hubiese pensado que me iba a poner a escuchar música clásica en mi casa, pero al final es que te gusta. Al final cuando te acostumbras a escuchar algo, aunque no le vayas prestando atención, cuando lo escuchas mucho tiempo, al final yo creo que te acaba gustando la música así. Y esa sensibilidad es lo que luego a ti te permite acoplar el piano en distintos géneros, adaptarlo a distintas obras, como lo has hecho, por ejemplo, en La Barraca.
de Federico García Lorca, ¿no? Sí. Habéis tenido, pues, hace muy poco en Madrid una actuación, ¿no? En Valdemoro. En Valdemoro. Sí. Y ahora tengo aquí una agenda de otoño bastante completa, que si me permite la vamos a citar para la gente que quiera ir Por a veros. supuesto. 9 de noviembre en Arganda del Rey en Madrid, en esa gira nacional que hace este proyecto. El 15 de noviembre en Mérida, en la Sala Trajano. 6 de diciembre en Hoyos. 7 de diciembre en Alcuéscar. 8 de diciembre en Garrovilla de Alconétar. Y posiblemente, bueno, seguro que ya en Francia a partir del 13 de febrero en una gira internacional. Bueno, pues una experiencia maravillosa, ¿no? Y una agenda interesante. Sí, bueno, para quien no conozca un poco la obra, la resumo brevemente. Una adaptación, La Barraca era el teatro universitario que dirigía Federico García Lorca. Y lo que hacemos es una adaptación de su vida a través de una fusión de flamenco, de teatro, de danza. Y yo creo que evidentemente pasa como con todo con el arte, ¿no? Que cuanto más formado te enfrentas a una obra, más enriquecedor puede ser. Pero yo creo que he visto la obra, ya he actuado 5 o 6 veces y no me deja de parecer enriquecedora. Siempre hay detalles que vas descubriendo. Me parece eso, muy enriquecedora a todos los niveles, musical, artísticamente, conceptualmente. Una obra que lleva ya casi 2 años, o más de 2 años, por los escenarios de España, de Extremadura, también por Italia, con una gira internacional. Y bueno, desde aquí un saludo a todo el equipo de Jesús Custodio, de la compañía de Jesús, que lo está haciendo fenomenal. Y compaginando eso con una grabación que has hecho ahora con un cantante, una colaboración con un cantante, que me vas a decir ahora quién es y que me encantaría tenerlo algún día en el programa. Cuéntame. Jesús de la Elia, que por mi parte solo puedo decir cosas buenas para que venga. Y sí, consiste en que ahora, pues a través de lo que ya hemos hablado tú y yo, de que como es tan cambiante el mundo, de que hay que intentar adaptarse, y además yo tenía ganas de hacer esto, voy a intentar hacer colaboraciones con diferentes artistas de la región. Con Jesús ya he grabado, estuvimos grabando ya ayer, ya he hablado con un par de ellos de allí de la zona de Don Benito, de Mérida, y pues se trata de eso, a través de las redes sociales, por supuesto, pues hacer vídeos, crear nuestros propios temas, versionar otros temas propios de los cantantes, o en otro caso de otros cantantes, y algo de hacer cosas diferentes. Y tengo muchas ganas, la verdad es que... Pues deseando cuanto antes escuchar esa grabación y por supuesto que sí, conocer también al cantante del que hablamos. La invitación ya la tiene, cuando él quiera. Bueno, esta noche sabes que estamos tratando la realidad del ictus, una realidad que quién no la conoce en su familia, quién no tiene en su familia un paciente que ha sufrido el ictus, ¿no? O un amigo, un compañero de trabajo. Y me gustaría que muy especialmente la actuación que vas a hacer esta noche en el programa pues vaya dirigida fundamentalmente a todas esas personas que luchan día a día contra esa enfermedad, por superarse, por alcanzar la felicidad y por ser más felices, ¿no? ¿Qué es lo que nos vas a interpretar con el violín? Porque fíjate que en eso sí tengo mucha curiosidad. Tenía dudas, además venía hoy pensando, traía 2 o 3 en la recámara porque no estaba yo seguro. Al final me decidió por una de las últimas versiones que he hecho de un tema que es muy conocido, La Señorita se llama, de Shawn Mendes. Es muy conocido, le he dado mi propio toque, además lleva varias partes instrumentales que las hago yo todas con el ordenador. Y bueno, es diferente, espero que te guste. Perfecto, pues vamos a escucharlo con todo el cariño y el amor de Josan para todas esas personas.
Hasta aquí el programa de esta semana, un programa que ha venido cargado con muchos mensajes de esperanza y de superación gracias a Dámaso, con su historia de superación personal. Nos ha dejado claro que la fuerza y la vitalidad ante la adversidad es lo más importante. Un proceso de superación que empezó en un mes, ingresado en un hospital, silla de ruedas, muleta, y ahora fíjense lo bien que está y cómo nos ha contado su relato y su experiencia. Desde aquí, felicidades a todo el equipo de profesionales de COCENFE que ha luchado y ha trabajado duramente para conseguir estos resultados, y sobre todo a él. Por supuesto, gracias también al doctor que nos ha acompañado esta noche del Hospital San Pedro de Alcántara por compartir con nosotros ideas, consejos que hay que seguir para intentar evitar este tipo de realidades en nuestras vidas, que no tiene edad, ya han visto, afecta a todo el mundo, así que a cuidarse, a tener una vida sana y una alimentación correcta. Y por supuesto, José Rodríguez, que nos ha puesto pues ese sabor musical y esa sensibilidad que tiene para el piano, contándonos sus proyectos, sus ideas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, una semana más en Sentir Cáceres Televisión. Les espero la semana que viene, en La Noche con Ángel.